Así cazaban los neandertales a los mamuts. Pero para entender esta historia, regresamos millones de años atrás. Imagina un mundo cubierto por hielo. El viento golpea como cuchillas. La tierra es dura, blanca, infinita. No hay ciudades. No hay fuego eléctrico. Solo supervivencia. En ese escenario aparece una especie humana distinta a nosotros. Los Homo neanderthalensis. Durante cientos de miles de años habitaron Europa y parte de Asia Occidental. No eran torpes, no eran bestias. Eran humanos adaptados al frío extremo. Cuerpos robustos, pechos anchos, huesos densos, narices grandes que calentaban el aire helado antes de llegar a los pulmones. Y frente a ellos caminaba un gigante, el Mammutus primigenius, el mamut lanudo. Un animal que podía medir hasta 4 metros de altura y pesar más de 6 toneladas, cubierto de pelo espeso, con colmillos curvados como espadas. Una montaña viva que caminaba lentamente por las estepas heladas. Cazarlo no era una locura impulsiva, era una operación militar prehistórica. Los neandertales no atacaban al azar, observaban durante días. Estudiaban las manadas, identificaban a los individuos débiles, crías separadas, ejemplares heridos o ancianos. Sabían que enfrentarse a un macho adulto en plena fuerza significaba muerte segura. Aquí comienza la diferencia entre mito y realidad. No eran cazadores solitarios, eran grupos organizados, entre 10 y 25 individuos cooperando. Comunicación gestual, sonidos guturales, coordinación. Planificaban el terreno. Y el terreno era su mejor arma. En la edad de hielo, el entorno era hostil, pero útil. Barrancos, zonas pantanosas, pendientes pronunciadas y ríos congelados eran piezas clave del plan. Los neandertales conducían a los mamuts hacia zonas donde el animal perdía movilidad. Una pendiente resbaladiza podía hacer caer a una criatura de 6 toneladas, y una vez en el suelo, el gigante ya no era invencible. Algunas evidencias arqueológicas en Europa muestran acumulaciones de huesos de mamut en zonas específicas, lo que sugiere cacerías repetidas en el mismo punto estratégico. No era suerte, era conocimiento transmitido generación tras generación. Las armas, tecnología en piedra. No tenían metal, no tenían arcos, no tenían pólvora, pero tenían inteligencia. Utilizaban lanzas de madera endurecidas al fuego, muchas con puntas de piedra trabajadas con técnica musteriense. Eran armas diseñadas para combate cercano. Y aquí hay algo crucial. Muchas lesiones encontradas en restos neandertales son similares a las de jinetes de rodeo modernos. Esto sugiere enfrentamientos cuerpo a cuerpo con animales enormes. Imagina el momento. El mamut cae o queda atrapado. El grupo se aproxima. No pueden dudar. Deben actuar juntos. Clavan lanzas repetidamente en zonas vulnerables, axilas, vientre, base del cuello. El animal lucha, grita, embiste, pero la coordinación del grupo marca la diferencia. El riesgo extremo. Cada cacería podía terminar en tragedia. Un solo movimiento del mamut podía aplastar a varios cazadores. Los neandertales vivían con fracturas, huesos soldados, cicatrices profundas. Sobrevivían gracias al cuidado del grupo. Esto también revela algo asombroso. Practicaban cooperación social avanzada. Si un miembro quedaba herido, era cuidado, alimentado, protegido. Eso no es brutalidad, eso es humanidad. El despiece, nada se desperdicia. Una vez abatido el mamut, comenzaba otra tarea monumental. Descuartizar un animal de 6 toneladas requería horas o incluso días. Utilizaban herramientas de piedra para separar carne, grasa y órganos. La carne alimentaba al grupo durante semanas. La grasa era vital, combustible calórico en temperaturas bajo cero. Los huesos servían como estructura para refugios.
En algunas regiones de Europa Oriental se han encontrado viviendas hechas con huesos de mamut, cubiertas con pieles gruesas. El mamut no solo era alimento, era supervivencia total, inteligencia colectiva y cultura. Cazar mamuts requería comunicación compleja, coordinación, roles definidos. Algunos investigadores creen que estas cacerías fortalecían la cohesión social del grupo. Eran eventos centrales en su cultura. Además, los neandertales enterraban a sus muertos, usaban pigmentos, fabricaban ornamentos simples. No eran simples cavernícolas, eran humanos con pensamiento simbólico. ¿Realmente cazaban mamuts con frecuencia? Aquí debemos ser honestos. No era algo cotidiano. La evidencia sugiere que muchas veces aprovechaban mamuts heridos o atrapados naturalmente. Cazar uno sano era extremadamente peligroso y probablemente poco frecuente. Pero cuando lo lograban, el grupo sobrevivía el invierno. Hace unos 40.000 años, los neandertales desaparecieron, coincidiendo con la expansión de Homo sapiens en Europa. Las razones aún se debaten: competencia, cambios climáticos, hibridación, enfermedades. Lo cierto es que hoy llevamos parte de ellos en nuestro ADN. No fueron reemplazados por completo. Se mezclaron con nosotros. Y en cada uno de nosotros hay un fragmento de esos cazadores que enfrentaban gigantes en la nieve. El viento sopla. Un grupo rodea al mamut caído. El vapor sale de sus cuerpos calientes en el aire congelado. Sus manos ensangrentadas sostienen lanzas de piedra. No celebran con gritos exagerados, celebran con silencio. Saben que han vencido a algo que podía destruirlos. Saben que sus hijos comerán. Saben que el invierno será un poco menos cruel. Así cazaban los neandertales a los mamuts, no con fuerza bruta, sino con estrategia, cooperación y valentía extrema. Y la próxima vez que alguien diga que eran simples salvajes, recuerda esto: se enfrentaron cara a cara con monstruos de 6 toneladas y sobrevivieron durante más de 300.000 años en uno de los climas más duros que ha conocido la Tierra. Eso no es brutalidad, eso es inteligencia ancestral. Eso es humanidad primitiva en su máxima expresión. Y cuando algo lo estaba tensando, las armas tampoco estaban lejos. Las lanzas se dejaban clavadas en el suelo, inclinadas hacia el exterior, listas para agarrarlas sin levantarse del todo. No se amontonaban. Cada una tenía su sitio. No había cofres, no había almacenaje. Solo memoria muscular. Sabían dónde estaba cada herramienta, incluso en la oscuridad. El fuego, mientras tanto, no se mantenía alto. No querían llamar la atención, querían disuadir. Un fuego demasiado fuerte iluminaba el campamento, pero también proyectaba sombras hacia el bosque. Y en esas sombras, los depredadores podían acercarse sin ser vistos. Por eso lo mantenían vivo, pero contenido. Alimentado con ramas pequeñas, sin explosiones de chispas. No buscaban calor máximo, buscaban control. A medida que la noche avanzaba, el campamento entraba en una especie de quietud tensa. Nadie hablaba, nadie se movía sin motivo. Dormían, sí, pero era un sueño ligero, fragmentado, preparado para romperse en cualquier momento. Porque sabían algo que los humanos modernos hemos olvidado. La noche no era para descansar, era para sobrevivir hasta el amanecer. Antes de que la oscuridad cerrara del todo el bosque, el grupo aún tenía trabajo por hacer. Un campamento sin defensas físicas era solo una invitación. No construían muros. No tenían tiempo ni herramientas para levantar estructuras complejas, pero sí sabían cómo hacer que el terreno jugara a su favor. Lo primero eran las barreras naturales,
Ramas gruesas, troncos caídos y matorrales se arrastraban hasta los puntos más abiertos del perímetro. No eran infranqueables, ni mucho menos, pero obligaban a cualquier animal grande a rodear, a hacer ruido, a delatarse. Y en la noche, un segundo extra de aviso podía salvar vidas. En algunas zonas colocaban ramas secas de forma deliberada, no para bloquear, sino para escuchar. Si algo grande avanzaba por allí, crujiría. No era una trampa mortal, era una alarma primitiva. También evitaban dejar restos de comida cerca del campamento. Huesos, vísceras, cualquier cosa con olor fuerte se apartaba del perímetro. A veces, incluso los enterraban a cierta distancia, porque el olor era una llamada. Un campamento podía ocultarse a la vista, pero no al olfato de un depredador. Mientras el cielo se oscurecía, uno de los adultos se internó unos metros en el bosque, clavando pequeñas estacas inclinadas hacia los caminos naturales de acceso. No eran capaces de detener a un animal grande, pero podían herirlo lo suficiente para que dudara, o para que el grupo supiera por dónde vendría. Nada de esto hacía el campamento seguro, solo lo hacía menos fácil. Y en la edad de hielo los depredadores siempre elegían lo fácil. La noche cayó del todo. El fuego respiraba bajo, constante. El viento movía las ramas altas y el bosque empezó a hablar. Primero fueron sonidos normales, pasos pequeños, hojas moviéndose, algún animal nocturno cruzando lejos, pero luego ocurrió algo distinto. El ruido cesó. No de golpe, sino como si el bosque contuviera la respiración. Uno de los adultos levantó la cabeza lentamente. No vio nada, pero no necesitaba verlo. Cuando el bosque se queda quieto, es porque algo lo ha puesto en alerta. El fuego chisporroteó. Nadie se movió. Nadie habló. Solo esperaron, porque sabían que si algo había detectado el campamento, no atacaría de inmediato. Primero observaría, y eso era lo más peligroso de todo, porque en ese silencio, en esa espera tensa, el campamento entero sabía que la noche aún no había terminado. El sonido llegó por fin. No fue un rugido. Fue un crujido lento, pesado, en uno de los bordes del perímetro, justo donde las ramas secas habían sido colocadas horas antes. Uno de los neandertales giró la cabeza sin levantarse del todo. Sus dedos ya estaban sobre la lanza. Otro crujido, más cerca. Algo grande se movía con cuidado probando el terreno. No estaba cargando. Estaba midiendo, buscando un ángulo débil. El fuego iluminaba el claro, pero más allá solo había sombras. Y en esas sombras cualquier forma podía ocultarse. El grupo no entró en pánico. Habían preparado este momento desde antes del anochecer. Uno de los adultos avivó el fuego con un par de ramas secas. No para hacerlo enorme, sino para que las llamas se levantaran lo suficiente como para proyectar luz hacia el punto del ruido. Las sombras se movieron. Entonces lo vieron. No completo, solo una silueta, baja y musculosa, desplazándose entre los troncos. Sus ojos reflejaron el fuego por un instante antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. No era un ataque frontal, era una prueba. El depredador estaba evaluando si el campamento merecía el riesgo. Los neandertales no avanzaron, no gritaron, no cargaron. Se levantaron despacio, colocándose entre la criatura y el centro del campamento. Las lanzas apuntaban hacia afuera, el fuego a sus espaldas. Los niños, protegidos detrás, no intentaban matar al animal. Intentaban convencerlo de que no valía la pena. Uno de ellos golpeó una lanza contra un tronco, no con furia, sino con intención. Un sonido seco, claro, que atravesó el silencio del bosque. Otro hizo lo mismo. No era caos, era un mensaje. Aquí no hay presa fácil. El depredador dudó, avanzó un paso más.
y entonces el viento cambió ligeramente, llevando hacia él el olor del humo, de los humanos, del fuego vivo. Eso bastó. La silueta retrocedió lentamente. No huyó, no se precipitó. Simplemente desapareció entre los árboles, buscando un objetivo menos arriesgado en algún otro punto del bosque. El campamento no celebró nada. Nadie gritó. Nadie bajó las armas de inmediato, porque sabían que la noche aún era larga y que el bosque siempre guarda más de un cazador. Pero el mensaje había funcionado. El campamento había resistido, no por fuerza, no por suerte, sino porque cada decisión, el terreno, el fuego, la posición, el silencio, había sido tomada pensando en ese momento exacto. En la edad de hielo, sobrevivir no dependía de ser el más fuerte, dependía de no parecer la presa más fácil. Y mientras el fuego seguía ardiendo bajo y el cielo empezaba lentamente a aclararse, el grupo sabía que había ganado algo más que una noche. Había ganado tiempo. Y en aquel mundo se despierta porque el cuerpo le avisa de que quedarse quieto es mala idea. El fuego sigue vivo, pero apenas. Las brasas resisten bajo la ceniza, como si también estuvieran cansadas. Nadie dice nada, pero todos lo han notado. Un error así no se repite 2 veces. El neandertal se incorpora despacio. Las articulaciones protestan. El frío se mete en los huesos antes de que el sol asome por el horizonte. Mira alrededor. El grupo empieza a moverse, sin órdenes, sin prisas aparentes. Son pocos, siempre lo son. Moverse en grupo grande atrae atención. Moverse en grupo pequeño atrae menos. Pero si algo sale mal, no hay margen. Hoy salen a buscar comida, no por estrategia, por necesidad. La carne se terminó hace días. Las raíces escasean y el invierno no perdona errores acumulados. Antes de salir, revisan lo poco que llevan encima. Lanzas con las puntas gastadas, cuchillas de piedra que ya no cortan como antes, pieles endurecidas por el frío y el uso. Nada sobra, nada es nuevo. Cuando abandonan el campamento, el aire golpea la cara. Aquí fuera el frío no está contenido por el fuego ni por los cuerpos juntos. Aquí el frío manda. El neandertal va delante. No es el jefe, pero ha vuelto más veces que otros. Camina despacio. Demasiado rápido agota. Demasiado lento expone. Cada paso deja huella. El amanecer aclara el paisaje poco a poco. No lo hace más amable, solo más visible. Ahora pueden ver mejor el terreno. Y también pueden ser vistos. Las primeras huellas aparecen pronto. Viejas, difusas, no sirven, siguen avanzando. El viento cambia varias veces. A ratos trae olor a animal, a ratos nada. Y esa incertidumbre pesa más que el frío. El grupo se detiene con frecuencia, no por miedo, por cálculo. Escuchan, miran, esperan a que el entorno hable primero. A media mañana el cuerpo empieza a pasar factura. El hambre ya no es solo una sensación, es debilidad. Uno de ellos se queda atrás, arrastra un poco el pie. No lo suficiente como para detener al grupo, pero lo suficiente como para notarlo. Nadie comenta nada. Todos lo ven. El terreno cambia. La nieve es más fina. El suelo más traicionero. Aquí es fácil torcerse un tobillo, y un tobillo torcido aquí es una condena lenta. Encuentran excrementos. No son frescos, pero tampoco antiguos. El grupo se agacha. Observan. Discuten con gestos. Presa, depredador. Ambos deciden seguir. El neandertal nota algo en el ambiente. No sabe explicarlo, pero ha sentido esto antes. Demasiado silencio, demasiado espacio abierto. El sol ya está más alto. El frío sigue ahí, pero ahora el cansancio pesa más.
Antes del mediodía hay que tomar una decisión, seguir adelante. O volver. Seguir significa gastar lo poco que queda. Volver significa explicar al grupo que no hay nada. Y volver con las manos vacías. No siempre termina bien. Se detienen de nuevo. El neandertal observa el horizonte. Aprieta la lanza. Todavía no han encontrado comida, pero ya han gastado algo igual de importante. Tiempo. El sol está en lo más alto cuando por fin lo ven claro. No es una silueta, no es una sombra. Es un rastro, huellas profundas, irregulares, marcadas en la nieve más blanda. No son de un animal pequeño, y no van solas. El grupo se detiene de golpe. El cansancio se olvida durante unos segundos. Aquí hay comida. O aquí hay un problema muy grande. El neandertal se agacha. Toca el borde de una huella. Está endurecida, pero no del todo. No es reciente, pero tampoco es antigua. Alguien más se acerca. Comparan tamaños, dirección, profundidad. El animal iba cargado, quizá herido, quizá lento. Eso cambia todo. Seguir un rastro es gastar energía, pero no seguirlo es aceptar volver con nada. Deciden continuar. A partir de ahora ya no avanzan a ciegas. Ahora avanzan detrás de algo. Y eso es más peligroso de lo que parece. El terreno cambia otra vez. La nieve desaparece a ratos. Aparece tierra dura, piedras, zonas donde el rastro se pierde. Aquí el neandertal tiene que imaginar más que ver. Lee el suelo como puede. Pequeñas marcas, hierba aplastada, una rama rota en mala dirección. No siempre acierta. Se equivocan, retroceden, pierden minutos valiosos. El mediodía avanza y el sol empieza a engañar. Da una falsa sensación de seguridad, como si el mundo fuera menos hostil durante unas horas. Pero el grupo sabe que es mentira. El rastro reaparece cerca de una zona más cerrada. Árboles bajos, menos visibilidad, más olor. Aquí cualquier cosa puede estar observándolo sin ser vista. Avanzan más juntos, más despacio, hablan solo con gestos. Uno de ellos señala algo en el suelo. Sangre. Poca. Seca. Pero suficiente. El animal está herido. Y un animal herido no huye siempre. A veces espera. El grupo se divide instintivamente. No físicamente, mentalmente. Algunos quieren acelerar, otros prefieren rodear. Nadie quiere ser el primero en equivocarse. El neandertal duda. Ha seguido rastros así antes y sabe que los errores suelen pasar justo cuando crees que ya tienes ventaja. El terreno vuelve a abrirse, una pequeña hondonada, rocas dispersas, un sitio donde algo grande podría detenerse. Se detienen otra vez. El silencio es distinto aquí. No es vacío, es contenido. El sol empieza a bajar sin que se den cuenta. Han pasado horas siguiendo ese rastro. Han gastado fuerzas. Han apostado el día entero a una sola opción. Si el animal no está ahí delante, ya no habrá tiempo para otra cosa. El neandertal aprieta la lanza. Mira al grupo. Nadie retrocede. Ahora ya no buscan comida. Ahora necesitan que esta casa funcione. Porque volver sin nada después de haber seguido un rastro durante todo el día, no solo es hambre, es fracaso. La tarde avanza sin que nadie lo diga en voz alta. El sol empieza a bajar y el aire cambia otra vez. Ahora hace más frío. No mucho más, pero lo suficiente como para notarlo en los dedos. El rastro sigue ahí, pero ya no es tan claro. El terreno se vuelve irregular. Rocas, zonas sin nieve, sombras largas que engañan al ojo. El grupo avanza con más cuidado. No por cansancio, por intuición. El neandertal lo nota primero. Algo no encaja. El rastro empieza a cruzarse consigo mismo. Giros innecesarios, cambios bruscos de dirección. El animal ya no huye en línea recta. Está pensando.
Eso no es buena señal. Siguen avanzando, pero ahora nadie tiene prisa. Acelerar aquí sería un error. El terreno se cierra. Árboles bajos, rocas altas, zonas donde el viento no llega. Aquí el olor se queda atrapado. El neandertal huele sangre otra vez, más fuerte. Están cerca. El grupo se dispersa un poco. No porque lo hayan decidido, porque el espacio lo obliga. Eso es peligroso. El sol sigue bajando. La luz ya no es blanca. Es amarilla, luego anaranjada. La tarde se está acabando. Aquí surge el verdadero problema. Si no actúan pronto, la noche los alcanzará en terreno desconocido. Y cazar de noche no siempre es una ventaja. El rastro lleva hacia una zona más baja, una especie de cuenca natural. Rocas alrededor, salidas pocas. El neandertal se detiene en seco. Levanta la mano. Todos paran. Escucha. Un sonido. No es viento. No es hielo. Respiración lenta, pesada. El animal está ahí. No lo ven todavía, pero lo sienten. Y el animal también lo siente a ellos. Ahora el grupo duda. No por miedo, por cálculo. Atacar aquí puede funcionar, o puede convertirse en una trampa perfecta. El sol toca el horizonte. Queda poco tiempo. Si esperan a mañana, el animal puede moverse. Si atacan ahora, lo harán cansados. Y casi a oscuras. El neandertal aprieta la lanza. Mira alrededor. Ve algo más. Huellas nuevas. No del animal que siguen, de otro. Un depredador ha pasado por aquí hace poco. Eso lo cambia todo. No solo están siguiendo comida, alguien más también lo está haciendo. El grupo se acerca despacio. Cada paso se mide, cada respiración se controla. La silueta aparece entre las sombras. Grande, demasiado grande para fallar. Está herido, se mueve poco, pero no está derrotado. El animal levanta la cabeza. Los ha visto. El tiempo se comprime. Todo ocurre más despacio y más rápido al mismo tiempo. El primer grito rompe el silencio. No del animal, del grupo. La lanza vuela, falla. El animal responde con fuerza. Se mueve más rápido de lo esperado. El grupo se dispersa. Gritos, rocas, golpes. La luz cae de golpe. La noche entra sin pedir permiso. Ahora no es una caza, es caos. El neandertal pierde de vista a los demás. Oye respiraciones. No sabe de quién. El animal ruge, demasiado cerca. El fuego está lejos. El campamento está lejos. Aquí solo queda decidir rápido. La noche ya es completa. Y lo que pase ahora decidirá quién vuelve. La oscuridad ya lo cubre todo cuando el primer rugido corta el aire. No es uno, son varios. El neandertal lo entiende tarde, pero lo entiende. No estaban siguiendo a un solo animal. 3 sombras se mueven entre las rocas. Grandes, bajas, silenciosas, dientes de sable. No atacan de inmediato, rodean, observan. Eso es lo peor. El grupo se junta como puede. Demasiado tarde. Demasiado mal colocados. Uno de los dientes de sable se lanza primero, no al centro, al borde. Un grito seco, breve, luego silencio. No hay tiempo para mirar atrás. Las lanzas vuelan casi a ciegas. Una se clava, otra rebota contra el hueso. El animal ruge, pero no cae. El segundo aparece por un lado. Demasiado cerca, demasiado rápido. El neandertal siente el golpe antes de verlo. Cae al suelo. El aire se le va del pecho. El mundo se reduce a respiración, ruido y sombra. El tercer animal no ataca. Espera. Eso significa que confía en el resultado. Uno del grupo logra clavar su lanza más profundo. El diente de sable retrocede, herido, furioso. La sangre cae sobre la nieve oscura. Ahora sí atacan todos a la vez. El caos es total. Gritos, golpes, respiraciones rotas. El neandertal se levanta como puede. Tiene la lanza aún en la mano. No sabe si alguien más sigue en pie. Ve una silueta caer,
No sabe si es humana. Clava la lanza una vez, luego otra. El animal se desploma con un sonido seco, pesado, final. Los otros dos retroceden. No por miedo, por cálculo. No merece la pena. Desaparecen en la oscuridad tan rápido como llegaron. El silencio vuelve, pero ya no es el mismo. El grupo queda inmóvil durante largos segundos. Nadie celebra. Nadie habla. El neandertal respira con dificultad, mira alrededor. Uno no se mueve, otro sangra demasiado. La comida está ahí. El cuerpo enorme del diente de sable yace en el suelo. Pero nadie sonríe. Han ganado, y aún así han perdido algo. La noche es profunda. Hace más frío que nunca. No hay fuego. Tienen que decidir rápido. Quedarse es peligroso. Moverse también. El neandertal mira al grupo que queda. No son los mismos que salieron al amanecer. Empiezan a trabajar en silencio. Cortes rápidos, manos torpes por el frío, carne caliente contra piel helada. No se quedan con todo. No pueden. Toman lo justo para sobrevivir. Cuando por fin se alejan, la oscuridad se los traga. La sangre queda atrás. El olor también. Porque en la edad de hielo, sobrevivir un día... Su cuerpo sí, tiene las manos entumecidas. El aire le quema los pulmones cada vez que respira. Delante de él, a pocos metros, hay un mamut, no un animal. Un muro de carne, pelo y colmillos, más alto que cualquier cosa que haya visto nunca. Más pesado que todo su clan junto. El mamut mueve la cabeza lentamente. La nieve cruje bajo sus patas. Sus ojos pequeños observan. No entiende al humano, pero entiende el peligro. El humano tampoco entiende al mamut, pero entiende una cosa muy clara. Si hoy falla, su gente no comerá. Y si su gente no come, no habrá mañana. Durante miles de años, seres humanos como este mataron a los animales más grandes que han caminado jamás sobre la tierra. Sin metal, sin pólvora, sin máquinas, solo con piedra, madera y algo mucho más peligroso. La mente. La edad de hielo no fue un cuento bonito de nieve eterna. Fue un mundo hostil. Un mundo que intentaba matarte cada día. El frío no era el enemigo. El frío era el estado normal de las cosas. El verdadero enemigo era el error. Un paso mal dado. Un cálculo incorrecto. Una caza fallida. Y ahí fuera, dominándolo todo, estaba el mamut lanudo. Un animal diseñado para sobrevivir donde casi nadie más podía. Pelo espeso, largo, enmarañado. Una capa de grasa más gruesa que tu mano. Colmillos curvados capaces de atravesar un cuerpo humano como si fuera barro. Un golpe. Solo uno. Y estabas muerto. Entonces, ¿por qué cazarlos? Porque no había alternativa. Un mamut no era solo carne. Era comida durante meses. Era grasa para el invierno. Era piel para refugios. Era hueso para herramientas. Era supervivencia comprimida en 6 toneladas. Matar uno significaba vivir. No matarlo significaba desaparecer. Aquí viene la primera verdad incómoda. Los humanos de la edad de hielo no eran primitivos. Eran observadores obsesivos. Eran pacientes hasta el extremo. Eran estrategas forjados por la necesidad. Sabían leer el paisaje. Sabían leer las huellas. Sabían leer a los animales. Sabían cuándo una manada estaba cansada. Cuándo una hembra protegía demasiado a una cría. Cuándo un macho joven se alejaba del grupo. Y entendieron algo crucial. No hacía falta ser más fuerte que el mamut. Solo hacía falta ser más listo. La caza no empezaba con una lanza. Empezaba días antes, a veces semanas. Seguían rastros durante kilómetros, observaban desde lejos, esperaban a que el terreno hiciera su parte. El mamut era poderoso, pero torpe en espacios estrechos, lento al girar, vulnerable en pendientes, hielo roto, barro. El paisaje no era neutro.
Era un arma, barrancos, pasos estrechos, ríos parcialmente congelados. No empujaban al mamut a la muerte, lo guiaban, como quien mueve una pieza gigante en un tablero. Gritos a lo lejos, movimiento constante, fuego, mucho fuego. El objetivo no era atacarlo, era estresarlo. Un mamut calmado era invencible. Un mamut cansado era una oportunidad. Horas, a veces todo el día. Relevos humanos persiguiendo a un animal que no podía descansar. Hasta que el gigante cometía un error. Un resbalón, una caída parcial, un aislamiento del grupo. Y entonces, solo entonces, entraban las lanzas. Las lanzas no eran armas heroicas. No estaban diseñadas para matar rápido. Estaban diseñadas para dañar. Golpes cortos, rápidos, precisos, muslos, vientre, zonas blandas, perforar, retirarse, esperar. La sangre hacía el resto. El mamut se agitaba, cargaba, fallaba. Cada movimiento le costaba energía. Cada herida le robaba fuerza. No era una batalla, era un desgaste, un acto colectivo. Nadie cazaba solo. Si uno caía, otro ocupaba su lugar. Y sí, a veces alguien moría. Huesos humanos rotos encontrados junto a restos de mamut, costillas atravesadas, cráneos aplastados. La caza no era gloriosa, era brutal y absolutamente necesaria. Cuando el mamut caía, no había celebración inmediata. Había trabajo, horas, días, despiece completo. Nada se desperdiciaba. Carne secada al frío, grasa almacenada, huesos convertidos en herramientas, pieles transformadas en refugios. Un solo mamut podía alimentar a decenas de personas durante meses. Era un seguro de vida, en un mundo sin seguros. Pero aquí viene la ironía final. Los humanos se volvieron demasiado buenos, demasiado organizados, demasiado eficientes, y poco a poco, los mamuts empezaron a desaparecer. El clima cambió, sí, pero nosotros empujamos. Los últimos mamuts murieron hace apenas 4.000 años, mientras ya existían ciudades, mientras ya se escribía historia. El gigante cayó, el humano siguió. Y todo empezó con ese hombre, el del principio, con frío en los huesos, miedo en el estómago. La humanidad no dominó el mundo por ser la más fuerte. Lo hizo por algo mucho más peligroso, la capacidad de cooperar para matar algo más grande que nosotros. Y desde entonces, nunca hemos dejado de hacerlo. El cuerpo del mamut ya está en el suelo, pero la caza aún no ha terminado, porque ahora empieza la parte más peligrosa. Un mamut no muere rápido. Puede tardar horas, incluso herido, incluso exhausto. Su respiración es profunda, pesada. Cada exhalación levanta vapor en el aire helado. Los humanos no se acercan de golpe. Esperan, observan, saben que un último espasmo, un movimiento desesperado, puede matar a alguien. La muerte en la edad de hielo no era un evento, era un proceso. Cuando por fin el gigante deja de moverse, no hay gritos de victoria, no hay saltos, no hay euforia, hay silencio. Un silencio extraño, denso, casi respetuoso, porque saben algo que nosotros hemos olvidado. Ese animal les ha dado la vida. Empiezan por las partes blandas, cortes precisos, con herramientas de piedra afiladas durante horas. No improvisan, tienen orden, tienen método. Los más experimentados dirigen, los jóvenes observan, aprenden. Cada corte es conocimiento transmitido. Cada gesto es supervivencia heredada. La sangre se congela rápidamente, la carne se endurece, el tiempo corre, el frío conserva, pero también castiga. Trabajan sin parar. La grasa es lo primero que separan. La grasa es oro, no solo alimenta, arde, ilumina, calienta. En un mundo sin leña suficiente, la grasa de mamut es energía pura. Luego la carne. Tiras largas, pensadas para secarse, para durar. Después los huesos, costillas convertidas en estructuras,
fémures como soportes, colmillos reutilizados para herramientas, arte, símbolos. Un mamut no se consume, se transforma. Durante semanas, ese animal seguirá presente en el clan, en cada comida, en cada refugio, en cada noche que alguien no muere congelado. Pero volvamos atrás, antes del mamut muerto, antes de la sangre, antes de la victoria. Volvamos a la decisión, porque cazar un mamut no era automático. No siempre se hacía. Había debate. Los líderes del grupo sabían algo crucial. Una caza fallida podía destruirlos. Demasiados heridos, demasiado esfuerzo, demasiado riesgo. A veces decidían no hacerlo. Y eso también es inteligencia. Elegir no cazar era tan importante como saber cómo cazar. Los niños observaban todo. No participaban al principio, pero miraban, veían el miedo, veían el respeto, veían la muerte y entendían algo fundamental muy pronto. La naturaleza no es buena, ni mala. Es indiferente, y tú solo sobrevives si aprendes sus reglas. Con el tiempo las técnicas mejoraron, las lanzas cambiaron, las puntas se perfeccionaron. Algunas eran arrojadizas, otras para empujar. El propulsor, una extensión del brazo, permitía lanzar con más fuerza, más lejos, con menos riesgo. No fue un invento espectacular, pero cambió todo. Distancia igual a vida. Cada metro extra entre tú y el mamut era una posibilidad más de ver otro amanecer. Y no cazaban solos. A veces, varios clanes se reunían. Cazas masivas, riesgo compartido, recompensa compartida. Esto no era solo supervivencia, era organización social avanzada, reparto de comida, jerarquías temporales, normas implícitas. Si rompías las reglas, no volvías a ser invitado. Y sin cooperación, no había mamuts. Poco a poco la balanza empezó a inclinarse. Los humanos se adaptaban rápido. El mamut, no tanto. Cada generación humana era más eficiente que la anterior. Cada generación de mamuts era más escasa, menos manadas, más distancia, más esfuerzo por el mismo resultado. Y entonces, el mundo cambió. El hielo empezó a retirarse, los paisajes se transformaron, las rutas migratorias desaparecieron. Los mamuts especializados en el frío extremo perdieron su hogar. Y los humanos simplemente siguieron adelante. Piensa en esto. Durante cientos de miles de años el ser humano fue presa. Luego, aprendió a cazar. Y una vez aprendió a cazar en grupo, nada volvió a estar fuera de su alcance. Mamuts, bisontes gigantes, rinocerontes lanudos, más tarde, bosques, ríos, montañas y finalmente, otros humanos. La caza del mamut no es solo una historia prehistórica, es el momento exacto en el que entendimos de lo que éramos capaces. Ese hombre del principio, si hubiera fallado, tú no estarías aquí, no por él, sino por lo que representa, miles de decisiones correctas, miles de riesgos calculados, miles de cooperaciones exitosas. La humanidad no avanzó a base de fuerza, avanzó a base de miedo compartido y objetivos comunes. Y ahora, mientras escuchas esto, cómodo, a salvo, lejos del frío y del hambre, recuerda algo. Tu cerebro sigue siendo el mismo que observó al mamut, el mismo que calculó el riesgo.